Uber ha jugado un papel único y principal, ¿no? En los cambios recientes en el entorno de la movilidad. Uber nació en 2009 de un concepto que es extremadamente sencillo, que es este concepto de presionar un botón y obtener un viaje. Algo muy básico, pero que ha dado lugar al crecimiento de esta empresa. Y este concepto se ha ido desarrollando, lógicamente, con nuevos tipos de viaje. Por ejemplo, los viajes compartidos, lo que aquí llamamos Uber Pool, donde se combinan varios viajes en tiempo real de forma dinámica en un único vehículo para mejorar la eficiencia. Distintos tipos de servicio, no solo la movilidad de personas, pero también la entrega de comidas, de otros productos, hasta el momento actual en el que nos encontramos con una plataforma de servicios de movilidad y de distribución en demanda a un nivel de escala y eficiencias que eran muy difíciles de imaginar en aquel entonces, hace 10 años. Y el futuro, ¿cómo va a seguir pues, transformando ese futuro? Pues pasa por seguir ofreciendo este abanico de opciones de movilidad, las cuales deben incluir pues, el transporte público, que es algo que ya se viene haciendo aquí en Estados Unidos, con integración de oferta del transporte público dentro de la aplicación, y otros modos activos de transporte para poder plantear pues eso, un menú de opciones que facilite moverse por la ciudad de forma sostenible y eficiente. Y además, en el futuro, lógicamente, también hay que integrar dentro de esa plataforma pues, estos nuevos modos de transporte disruptivos que son los vehículos autónomos o los sistemas de movilidad aérea urbana, que también está desarrollando la empresa.